Que en su género, la aventura de la Escuela Freudiana de París acabará 16 años más tarde, en 1980. Gracias a ella, Lacan pudo situar el deseo de ser analista en el corazón mismo de la formación de futuros didactas. L'inconscient reste le cœur de l'être pour les uns, et d'autres croiront me suivre à en faire l'autre de la réalité. La seule façon de s'en sortir, c'est de poser qu'il est le réel, ce qui ne veut dire aucune réalité. Le réel en tant qu'impossible à dire, c'est-à-dire en tant que le réel c'est l'impossible, tout simplement. La verdad es que me produce un efecto curioso, casi una extrañeza inquietante, porque estoy oyendo la voz de Lacan y al mismo tiempo le he imitado tantas veces, ya lo ve, transferencia, no muerte, que no sé muy bien si es a mí a quien escucho o a él. Es él en toda su extensión, con ese suspense del que hablaba hace un rato, con esa fórmula definitiva y sin embargo totalmente enigmática. Lo real es lo imposible es lo real, en tanto que se siente uno un poco perdido y te dices, puede que sea genial o puede que sea yo que no entiendo nada. Me recuerdo lo que dijo Lacan al comenzar un seminario con gente como Merleau-Ponty, Hippolyte, Monet, Ricoeur, muchos otros. Todavía me parece estar escuchándole mientras decía, quizá no dirigiéndose a ellos, sino al auditorio en general. Pero bueno, ¿van a abrir de una vez sus entendederas? La verdad es que no puedo decir que me conmueva, porque tenía un lado un poco comediante, o más bien mucho. Le gustaba adornarse, igual que se adornaba en su atuendo, con sus chaquetas, sus cuellos tipo Mao y sus famosos puros retorcidos. Cuando comenzó sus seminarios me interesó muchísimo. Y cuando entendí algo, me parecía genial, porque en pocas palabras englobaba una experiencia de múltiples casos. Y en eso consiste la simbolización. Así que me decía, este hombre habla de cosas, y lo que no entiendo debe ser de la misma onda. Amiga mía, trabaja para intentar comprenderle. Pero debo confesar que a pesar de mis esfuerzos, cuando asistí a aquellos seminarios, y lo hice durante mucho tiempo, extraía algunas perlas de conocimiento, pero el resto era más bien un clima. Quizás en la menor. Fue en Roma, en 1953, en esta ciudad que ama apasionadamente, hasta el punto de regresar a ella sin cesar, donde Lacan definió los tres términos principales de su enseñanza durante un discurso dirigido a los miembros de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Le symbolique, l'imaginaire et le réel. Les trois registres par lesquels j'ai introduit un enseignement qui ne prétend pas innover, mais rétablir quelque rigueur dans l'expérience de la psychanalyse, les voilà, jouant à l'état pur dans leur rapport le plus simple. Los tres registros, por medio de los cuales Lacan quiere restablecer la dignidad del psicoanálisis. Tres registros que están anudados entre sí. Eso es lo que él quiere decir. Tres conceptos fundamentales en el sentido de la más antigua tradición filosófica. El platonismo, el aristotelismo y el estoicismo tenían conceptos fundamentales. Es impresionante escuchar esa pretensión en la fundación. Y lo real es lo que permite anudarse a lo simbólico y a lo imaginario, y anudarse a sí mismo a los demás.
De modo que si separamos unos de otros los tres términos, la estructura fundamental del ser se derrumba. ¿Qué es lo imaginario para Lacan? Es el lugar de las ilusiones del yo. Pero cuidado, esas ilusiones existen, forman parte de nuestro psiquismo. Vivimos en un mundo de ilusiones, de representaciones que marcan nuestra vida y que permanecen siempre. De ahí el famoso tópico de Lacan sobre los tres términos importantes: simbólico, imaginario y real. Lo simbólico, que de algún modo es la prioridad que nos determina, que se hace ley, es la función simbólica en el sentido de Levi Strauss. Es la idea de que estamos dominados por estructuras. Estructuras que pueden ser sociales, simbólicas o estructuras del lenguaje. Lo real es lo que escapa a toda simbolización, el lugar de la locura, de las pulsiones, del emerger de lo ilimitado. De modo que lo real suscita lo imaginario y lo simbólico, y se articula con ellos. Pero realmente yo creo que hay que entender lo real lacaniano como la falta, como suele decirse, o llegado el caso, lo que solo puede manifestarse en la nada. Pero la nada es lo que está ahí, lo que vuelve ahí. No lo existente que está ahí, sino el hecho para él de estar ahí. Eso es. Y en ese sentido, Lacan es un formidable realista y conecta con todas las grandes escuelas realistas de la filosofía. En 1963, el filósofo Louis Althusser invita a Lacan a la Escuela Normal Superior. Embarcado él mismo en una lectura estructural de la obra de Marx, que trata de desligar el comunismo de su derivación staliniana, le ofrece un brillante auditorio de jóvenes alumnos en busca de una revolución cultural que tiene a China como horizonte. Entre ellos, Jacqueline Miller, que se entrega con entusiasmo al servicio de los textos lacanianos. Más tarde se casará con Judith y se convertirá en el redactor de los seminarios de su suegro. En 1966, durante el célebre coloquio de Baltimore sobre el pensamiento francés, Lacan conoce al filósofo Jacques Derrida. Él intentó a la vez seducirme y atraerme hacia su terreno, hacia su disciplina, por así decirlo. Pero al ver que yo no me prestaba a ese juego, se desencadenó la guerra, la agresión. Y a pesar de todo, yo luché conmigo mismo, y creo que también contra aquella situación. Luché para no responder ni a la llamada seductora ni a la agresión. Creo que nunca lo hice. Y con el paso del tiempo, me refiero a después de su muerte, aunque yo ya sabía que pasaría esto cuando aún vivía, con el paso del tiempo, en el fondo he acabado por amar aquella situación, por amar aquel recuerdo. Pero en fin, ya ha pasado. Fue una especie de... Hubo seducción y guerra y silencio, mucho silencio, un enorme silencio. Tras la publicación de sus escritos en 1966, Lacan se convierte en un pensador reconocido, admirado por sus alumnos y odiado por sus adversarios.